porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este versículo y los que vienen a continuación me hacen entender de que cuán importante es reconocer nuestro pecado. Me hace entender de que reconociendo nuestro pecado comienza todo. Cuando reconocemos nosotros que hemos pecado contra Dios, es donde comienza todo, es donde preparamos el campo en el terreno de nuestro corazón para que Dios pueda comenzar a actuar en nuestras vidas. Es el momento en el que Dios puede reconocerse Él como justo y tenido por puro en su juicio. Porque si nosotros le echamos la culpa a Dios de cualquier situación que estamos pasando, o es más, le podemos echar la culpa a otras personas, estamos diciendo de que nosotros no somos pecadores, ¿no? Y siempre tenemos que nosotros reconocer nuestros pecados, porque ahí empieza todo, ahí empieza a que Dios pueda actuar en tu vida. Así que eso es algo que a mí me ayuda a entender la vida en la búsqueda de Dios, la vida en conocer más su palabra cada día, el simple hecho de reconocer nuestro pecado y decirle, tú eres un Dios justo, yo soy el que he pecado y quizás esté viviendo días malos a causa de mi pecado. Es por mi propia culpa. Y si bien es cierto, nosotros lo reconocemos, tenemos que ser conscientes de que decirle a Dios que ya no se acuerde más de nuestro pecado. Así que eso lo voy a poner y lo voy a escribir, profundizar y arraigar dentro de mí. Tener siempre en cuenta de que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, estamos confirmando la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es algo muy pero muy interesante porque me da a entender y a conocer muchas cosas. En el capítulo 25, versículo 14 del Salmo dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Para que tú puedas tener una comunión íntima con Dios, tienes que temer a Dios, y cuando tú temes a Dios, comienzas a tener esa comunión íntima que dice aquí. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que esto me hace entender de que yo tengo que vivir una comunión íntima con Dios, porque de esta forma Él ama esta verdad. Lo que yo le pueda decir en mi oración, en lo secreto, en lo íntimo, cuando estoy solo, esto es lo que Dios ama de mí. Y dice que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en lo secreto, así en la soledad, cuando nosotros leemos la Biblia, examinamos y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento, dice que nos va a hacer comprender sabiduría. Así que esto es muy pero muy importante tenerlo siempre en cuenta, y esto veo como una promesa de Dios, de parte de Dios. Así que la voy a profundizar, la voy a interiorizar y la voy a regar dentro de mi vida y de mi corazón. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres un sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el corazón, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En primer lugar, veo como un mandamiento que Dios me manda a que yo pueda tener constantemente en mi oración estas palabras, que Él pueda crear en mí un nuevo corazón, porque lo necesitamos. Cuando nos acercamos a Dios, venimos mal formados, espiritualmente hablando, porque en el capítulo 51, versículo 5 dice: y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos pecadores, y no solo eso, sino que en el transcurso de la vida nos vamos malformando por nuestro pecado y por esta sociedad. Y lo que siempre le tenemos que pedir a Dios en nuestro corazón es que nos purifique, que nos limpie, que nos lave, que cree en nosotros ese corazón limpio, que renueve nuestro espíritu a un espíritu recto dentro de nosotros, que nos dé un espíritu noble. Y sobre todo, lo que Dios me manda aquí no es hacer ningún tipo de sacrificio material, ningún tipo de sacrificio de repente de benevolencia que yo pueda hacer, sino que el sacrificio que Dios quiere y los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará. Así que esto es muy pero muy importante que nosotros podamos entender y hacer también, que más que nosotros podamos hacer algo material, Él quiere que nosotros tengamos un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, y de esta forma Dios no nos va a despreciar. Así que es muy importante entender y conocer esto, y yo lo entiendo como un mandamiento de Dios, que no me enfoque en las obras que yo pueda hacer, en el poder adquisitivo, en el poder material que yo pueda tener o que pueda dar a las personas, sino que me enfoque en que mi espíritu sea un espíritu quebrantado, mi corazón sea un corazón contrito y humillado, y eso lo voy a profundizar en mi vida. Lo que yo puedo aprender y la forma en la que voy a aplicar este capítulo en mi vida, que ha sido sinceramente de mucha bendición, ha sido de muy nutritivo para mi espíritu. Inicialmente puedo ver de que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, que ahí empieza todo, ahí empieza una nueva vida con Dios. Porque si no reconocemos nuestro pecado, vamos a seguir viviendo siempre de la misma forma, y tiene que haber un cambio en nuestra vida. Dios tiene que crear en nosotros un corazón limpio, porque como dice en su palabra en el versículo 5 del capítulo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos pecadores, todos nos malformamos en el transcurso de la vida, en el transcurso del tiempo. Hasta cuando llegamos a Dios tenemos un respiro y podemos decirle a Dios que nos purifique, que cree en nosotros un corazón limpio, porque lo necesitamos. Eso es inicialmente lo que yo puedo entender de este capítulo. Y también otra cosa que entiendo es que nosotros, para poder enseñar de la palabra de Dios, tiene que haber una preparación del corazón. No podemos enseñar a Dios con un corazón
en el que aún falta restaurar. Nuestro corazón tiene que estar restaurado, porque dice en el versículo 13, luego de que el salmista le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Luego que él le dice todo esto, es como que si él estuviera diciendo, prepárame, prepara mi corazón, prepara este terreno para que tú vengas y entres a mi vida, porque también dice en el versículo 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. El salmista tenía el Espíritu de Dios dentro de él. ¿Y por qué? Porque Dios había creado un corazón limpio dentro de él, había renovado y purificado con hisopo su espíritu, y dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Por eso que es muy importante que nosotros estemos completamente restaurados en Dios para poder enseñar, porque de esa forma Dios va a ser el que va a estar hablando a través de nosotros, va a ser su Santo Espíritu que va a ser actuando delante de nosotros y a través de nosotros, y ese Santo Espíritu va a ser el que va a convertir a los pecadores y no vamos a ser nosotros, porque si lo hacemos con un corazón que no está totalmente restaurado, con un corazón que simplemente buscó a Dios, Dios le contestó y está en ese proceso, va a ser algo que la persona lo va a hacer con sus propias fuerzas. Y Dios quiere que sea una persona totalmente restaurada, con un corazón limpio, y de esa forma dice que los pecadores se convertirán, porque ya no va a ser la persona, sino que va a ser el Espíritu Santo de Dios a través de esa persona quien va a convertir a los pecadores. Así que es muy importante entender esto, porque tenemos que tener un corazón limpio, un corazón purificado, un nuevo corazón, para que Dios pueda vivir dentro de nosotros y pueda actuar a través de nosotros. Así que es muy importante entender esto. ¿Y por qué? Por lo mismo que hemos leído ya en el versículo 5, que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado he concebido por mi madre. Por esa misma razón. Otra cosa que también entiendo en este capítulo y que veo que es de repente veo que todo es importante, sinceramente, pero esto es algo que acá nos está diciendo la forma que inicialmente nosotros tenemos que tener al buscar a Dios para que no nos desprecie, porque si no hacemos esto prácticamente no vamos a poder cambiar lo que dice el versículo 5, que dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado he concebido, y lo que le digamos a Dios, que lo demás que le digamos a Dios prácticamente no vamos a ser escuchados, porque Dios nos va a despreciar. Y la forma en la que nos tenemos que acercar a Dios y buscar a Dios, por eso que pienso que es una de las cosas más importantes, dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto, no quieres sacrificio que yo daría. O sea, por más que tú seas muy buena persona, quizás dones a organizaciones, dones tu dinero, hagas muchas cosas buenas, es algo bueno que tú haces, pero no es lo que Dios quiere. Dios no quiere nada de lo que tú puedas hacer. Lo que Dios quiere es un espíritu quebrantado delante de Él. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, y de esa forma Dios no te va a despreciar. Así que esta es la forma en la que te debes de acercar a Dios.
con un corazón contrito y humillado, con un espíritu quebrantado. Lo que Dios quiere y el valor que Dios ve en las personas es de el interior, porque todo el material es de Dios, como dice en capítulos anteriores. En el capítulo 49, versículo 8 dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Aquí Dios está haciendo una diferencia entre lo material y lo espiritual. De lo material, Dios dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Y esto lo tenemos que entender, porque en lo material Dios dice en el versículo 17: porque por cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Así que cuando muramos no vamos a llevarnos nada, y nada de lo que nosotros podamos pagar materialmente va a redimir nuestra alma. Solo Dios lo puede hacer. Así que es muy importante conocer esto y el valor que Dios ve en nuestra vida, el valor que nosotros tenemos en Dios y el valor que Dios espera que nosotros le demos a Él, que no es nada material, sino es algo espiritual. Es un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, para que Él no nos desprecie. Así que esto es lo que he aprendido, y veo que hay muchas cosas más en las que me gustaría profundizar y hacer concordancia, que es el en el cual dice, por ejemplo, lo de la: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, poder vincularlo con otras cosas, y también en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. También poder buscar el versículo de: en lo secreto de su presencia vemos su bondad, y también el que Él conoce los secretos del corazón, y casi todas las palabras que en las que diga en los salmos secretos, para poder armar ese rompecabezas. Y veo que hay muchas cosas que te va diciendo, que puedes ir descifrando, y por eso que es muy interesante. Y bueno, para concluir ya con el devocional, vamos a hacer el método de devocional de estudio bíblico, que estamos en la segunda pregunta de la fase 4, que dice: ¿qué quiere Dios que yo haga luego de haber leído su palabra? Reconocer mi pecado delante de Dios, reconocerlo con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere que yo haga Dios. Eso en principio. Y luego lo que Dios quiere que yo haga es que acepte que nací en pecado, que acepte que he sido malformado en el transcurso de mi vida por esta sociedad, por mi pecado y por mi inclinación hacia el mal, y decirle a Dios en mi oración que me lave más y más de mi maldad, que me limpie de mi pecado, que me purifique, que cree en mí un corazón limpio, que renueve mi espíritu recto dentro de mí, y que yo pueda entender de que el sacrificio de Dios no consiste en lo que nosotros podamos dar, sino que en lo que nosotros podamos hacer interiormente, en lo que verdaderamente Dios ve el valor en las personas, que es nuestro interior, es el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de Él. Así que eso voy a poner que es lo que Dios quiere en este pasaje. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de la parte escrita. Ya he colocado la aplicación, y en conclusión lo que entiendo es que debemos de desidentificarnos de la persona que hemos sido antiguamente, sin Dios. Que esa persona tenemos que entender de que nació en pecado y se formó en ese pecado a lo largo del transcurso de la vida hasta que conoce a Dios. Una vez que conoce a Dios, Dios le da un corazón limpio, Dios endereza su espíritu, y la forma correcta de buscar a Dios es con un corazón
con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Así que es importante entender esto. Y es increíble lo que Dios y la forma en la que Dios habla en nuestra vida y en su palabra. Así que terminamos